Hola clase, espero que te encuentres muy bien y pues el día de hoy tendremos la última parte del tema del video anterior sobre las reacciones redox y también el último de nuestro curso. Espero que te sea de utilidad y pues vamos a empezar. Las reacciones redox son procesos químicos que se llevan a cabo en diferentes situaciones y en procesos de nuestro alrededor de manera constante, como en la metalurgia. Debido a que la mayoría de los metales extraídos de las menas necesitan algún proceso para poder obtener y purificar el metal, se utilizan las reacciones redox. Otro ejemplo de oxidación es la combustión, en donde el oxígeno del aire reacciona con una sustancia combustible, liberando grandes cantidades de energía. Si bien ya vimos que existen diferentes formas de entender los cambios redox, todos los químicos podrán estar de acuerdo que durante estas reacciones químicas existen átomos que modifican su número de oxidación. El número de oxidación de un átomo no siempre será el mismo, dependerá del átomo con el que se encuentre enlazado. Podemos hallar los diferentes números de oxidación que puede adquirir un átomo en la tabla periódica, pero para saber cuál corresponde específicamente en un compuesto, debemos seguir las siguientes 6 reglas. La regla número 1 dice: a los elementos en estado natural o no combinados se les asigna un número de oxidación igual a 0. Como menciona que son elementos en su estado natural o no combinados, eliminaremos a todos los compuestos. Únicamente tendrán un número de oxidación igual a 0 todos los que son elementos. La regla número 2 dice: al hidrógeno en sus compuestos se le asigna un número de oxidación de +1 si está unido a un no metal o -1 si se une a un metal. En estos ejemplos observamos el primer caso. El hidrógeno está unido a un no metal, el oxígeno, en este caso al nitrógeno, que es un no metal, aquí al flúor y aquí al cloro. En todos estos casos, al estar unido a un no metal, tendrá el hidrógeno una carga de +1. Y -1 en los compuestos en donde se una a un metal. La regla número 3 dice: al oxígeno en sus compuestos se le asigna un número de oxidación de -2, excepto en los peróxidos, en cuyo caso se asigna -1. Casi en todos los casos el oxígeno tendrá un número de oxidación de -2, simplemente hay que identificar quiénes son los peróxidos. Recordemos, la fórmula general dice que es metal más O2, como en este caso tenemos el metal sodio y un O2, donde tendrá un número de oxidación de -1. Aquí hay otro, el hierro es metal con O2, tendrá un número de oxidación de -1. En el resto de casos, el oxígeno tendrá un número de oxidación de -2. Regla 4. A los elementos de los grupos 1, 2 y 13 se les asigna un número de oxidación de +1, +2 y +3 respectivamente. Recuerda que un grupo es una columna de la tabla periódica. Observemos primero qué elementos se encuentran en el grupo 1. En este caso es el litio, que tendrá un número de oxidación de +1, y el sodio, su número de oxidación también será +1. Ahora, si observas en el grupo 2 de la tabla periódica, tenemos al berilio, tendrá un número de oxidación de +2, igual que el magnesio, el calcio y el bario. Por último, del grupo 13 solamente tenemos al aluminio, por lo que su número de oxidación será +3. La regla número 5 dice: en un compuesto iónico, el átomo del no metal actúa con el menor número de oxidación posible. Como esta regla solo aplica para los compuestos iónicos, eliminaremos a los que no lo son. Ahora, en este ejemplo, tenemos al cloro, que es el no metal. Observando la tabla periódica, vemos que el menor valor de oxidación que puede tener es -1. Haremos lo mismo para los demás elementos y observamos que también será de -1. Y por último, la regla número 6 dice que en las sustancias neutras la suma de las cargas eléctricas debe ser igual a 0. Una sustancia neutra será aquella que no especifica ningún tipo de carga eléctrica, como estas dos moléculas de aquí.
por lo que la suma de todas las cargas de los átomos que la conforman debe de ser igual a 0. Vamos a ver cómo se procede a efectuar esta regla. El primer paso es determinar los números de oxidación de los átomos que se puedan con las reglas anteriores. En este caso, el oxígeno es -2 y el sodio, por ser del grupo 1, será +1. Ahora, multiplicamos el número de oxidación por el número de átomos que haya. En este caso, hay 3 átomos de oxígeno, cada uno con un número de oxidación de -2, nos da una carga de -6. Por otro lado, tenemos 2 átomos con número de oxidación de +1, la carga total de los átomos de sodio será de +2. Para que una molécula nos dé un total de 0, debo de tener exactamente las mismas cargas positivas que negativas. En este ejemplo tenemos 2 cargas positivas y 6 negativas, por lo que para el átomo de carbono requiero colocar cargas positivas. Exactamente requiero 4 cargas positivas. Y así, con esta regla determinamos que el carbono tiene un número de oxidación de +4. El número de oxidación entonces del sodio es +1, de carbono +4 y de oxígeno -2. No confundir el número de oxidación con los números que colocamos arriba. Estos solamente se utilizan para aplicar la regla número 6, pero no corresponden al número de oxidación. Hagamos otro ejemplo. Comenzamos determinando en base a las reglas anteriores los números de oxidación. Para el potasio es +1 y para el oxígeno es -2. Ahora necesitamos calcular el número de oxidación del cromo. Multiplicamos el número de oxidación del potasio por sus 2 átomos, nos da una carga de +2. Ahora el número de oxidación de oxígeno es -2 por 4 átomos que tiene esta molécula, nos da una carga de -8. Ahora, para obtener la del cromo, recordar que el número de cargas eléctricas negativas y positivas debe de ser igual. En este caso nos faltan cargas positivas. Para ser más exactos, nos hacen falta 6 cargas positivas, por lo que el número de oxidación del átomo de cromo será de +6. Potasio tiene un número de oxidación de +1, cromo +6 y oxígeno -2. Para identificar si una reacción dada es redox, primero tenemos que escribir los números de oxidación de cada uno de los elementos involucrados, siguiendo las reglas que vimos anteriormente. Si encontramos que un elemento en los reactivos presenta un número de oxidación y en los productos otro, entonces seguro estamos hablando de una reacción de óxido de reducción. Veamos un par de ejemplos. En la reacción principal para obtener hierro en un alto horno se produce la siguiente reacción. La primera regla nos dice lo siguiente: a los elementos en su estado natural o no combinados se les asigna un número de oxidación igual a 0. Observando esta ecuación, solamente tenemos al hierro en estado natural, por lo que tendrá un número de oxidación de 0. Vamos con la segunda regla. Esta es para dar el número de oxidación al hidrógeno. Como en esta ecuación no existe el átomo de hidrógeno, descartamos esta regla. Vamos con la número 3. La número 3 dice que al oxígeno en sus compuestos se le asigna un número de oxidación de -2, excepto en los peróxidos. En esta ecuación no tenemos peróxidos, así que todos los elementos de oxígeno tendrán un número de oxidación de -2. Vamos con la regla número 4. La regla número 4 es para asignar elementos de los grupos 1, 2 y 13. Como no tenemos elementos de este tipo, descartamos esta regla. Vamos con la número 5. Para un compuesto iónico es esta regla. Ya tenemos este compuesto iónico, pero es para asignar al no metal, entonces esta regla tampoco nos sirve. Vamos ahora con la regla número 6. Dice, en las sustancias neutras, la suma de las cargas eléctricas debe ser igual a 0. Esta regla sí la vamos a utilizar. Vamos a utilizarla para dar los números de oxidación al hierro y a los 2 átomos de carbono que nos hace falta en esta ecuación. Empecemos con el hierro. Al estar unido a 3 átomos de oxígeno, cada uno con un número de oxidación de -2, la carga será de -6. Por lo tanto, la carga de los 2 átomos de hierro tendrá que ser de +6
para que nos dé una carga de 0. Como hay 2 átomos de hierro, cada átomo de hierro tendrá un número de oxidación de +3. Ahora, en la siguiente molécula determinaremos el número de oxidación de carbono. Si tenemos -2 del oxígeno, el átomo de carbono debe de ser +2. Ahora en la molécula de dióxido de carbono calcularemos el número de oxidación del carbono. Está unido a 2 átomos de oxígeno, cada uno con un número de oxidación de -2, por lo que la carga será de -4 para los oxígenos. Por lo tanto, el carbono tiene que tener un número de oxidación de +4. Ahora sí, tenemos todos los números de oxidación en esta ecuación. Podemos determinar que esta es una ecuación redox, puesto que el hierro ha pasado de tener un número de oxidación de +3 a un número de oxidación de 0. Por otro lado, el carbono ha pasado de un número de oxidación de +2 a un número de oxidación de +4. Utilizando una recta numérica, es fácil identificar qué sustancia se oxida y qué sustancia se reduce. Como recordarás, el proceso de reducción es cuando una sustancia ha ganado electrones. Por lo tanto, su número de oxidación tendrá que volverse más negativo. Es decir, si en la recta numérica se mueve el número de oxidación hacia la izquierda, sabremos que ha ocurrido un proceso de reducción. Por el contrario, una sustancia se oxida cuando ésta pierde electrones. Por lo tanto, su número de oxidación se volverá más positivo. Es decir, se moverá a la derecha durante un proceso de oxidación en la recta numérica. En este caso específico, observamos que el hierro ha pasado de tener un número de oxidación de +3 a 0. Si lo ubicamos en la recta numérica, podemos observar que se ha movido hacia la izquierda, por lo tanto, sufrió una reducción, es decir, el hierro se redujo. Por otro lado, el átomo de carbono ha pasado de un número de oxidación de +2 a un número de oxidación de +4. Ubicando los datos en la recta numérica, observamos que se ha desplazado hacia la derecha, por lo tanto sufrió una oxidación, es decir, el carbono se oxidó. Ahora podemos realizar las medias reacciones del proceso redox que se ha llevado a cabo. El carbono se oxida y al perder estos electrones permite que el átomo de hierro se reduzca, por lo tanto se le considera al carbono también un agente reductor. Ahora, consideramos entonces que el hierro se redujo y al ganar estos electrones de los átomos de carbono, podemos decir que actúa como un agente oxidante. Realicemos un último ejercicio. Esta es la reacción química que se lleva a cabo durante el proceso de respiración. Si te das cuenta, es inversa a la reacción de fotosíntesis. Empezaremos aplicando la regla número 1. Dice, a los elementos en su estado natural o no combinados se les asigna un número de oxidación igual a 0. En esta ecuación solamente tenemos en su estado natural al gas oxígeno, por lo tanto, este tendrá un número de oxidación de 0. En la regla número 2, vamos a dar el número de oxidación a los átomos de hidrógeno. Dice que cuando estén unidos a un no metal tendrá un número de oxidación de +1. En este caso vamos a aplicar el +1 puesto que están en ambas moléculas, los átomos de hidrógeno están unidos a un no metal. Ahora vamos con la regla número 3. Dice que al oxígeno en sus compuestos tendrá un número de oxidación de -2, excepto en los peróxidos. No tenemos peróxidos, así que en todos los casos de los átomos de oxígeno en esta ecuación, tendrán un número de oxidación de -2. Pasemos a la regla número 4 para asignar números de estos grupos que no tenemos. Entonces seguimos con la regla número 5, que es para asignar número de oxidación en un compuesto iónico, tampoco nos sirve. Y ahora la número 6. Esta sí la utilizaremos para dar el número de oxidación a 2 átomos de carbono que hacen falta en nuestra ecuación.
Para empezar, multiplicamos el número de oxidación de -2 de este oxígeno por los 6 átomos que tiene la molécula, nos da una carga de -12. Ahora, de hidrógeno tenemos 12 con carga de +1, cada uno nos da una carga de +12. Por lo tanto, los 6 carbonos tendrán una carga de 0, porque las cargas positivas y negativas ya están balanceadas. En este caso, el carbono no tiene un número de oxidación, o se considera como un número de oxidación de 0. Ahora, en el dióxido de carbono hay 2 átomos de carbono con número de oxidación de -2, nos da una carga de -4. Por lo tanto, el átomo de carbono que acompaña a estos oxígenos tendrá una carga eléctrica de +4. Es una ecuación redox, puesto que el carbono ha pasado de tener un número de oxidación de 0 a un número de oxidación de +4. Y en el caso del átomo de oxígeno, ha pasado de tener un número de oxidación de 0 a un número de oxidación de -2. Recordemos que utilizando una escala o una recta numérica, cuando el número de oxidación se mueve hacia la izquierda, se ha llevado a cabo un proceso de reducción. Si se mueve hacia la derecha, ha ocurrido un proceso de oxidación. Entonces veamos qué ha sucedido con estos átomos. El oxígeno ha pasado de un número de oxidación de 0 a un número de oxidación de -2. Por lo tanto, ubicándolo en la recta numérica aproximadamente, vemos que se ha movido hacia la izquierda, es decir, el oxígeno se redujo. Por otro lado, el carbono ha pasado de 0 a +4, se ha movido hacia la derecha en la recta numérica, podemos decir que se ha oxidado. Por último, escribiremos las medias reacciones de estos procesos. El carbono ha pasado de 0 a +4, perdiendo 4 electrones, considerándose así que se ha oxidado y ha actuado como un agente reductor. En el caso del oxígeno, ha pasado de un número de oxidación de 0 a un número de oxidación de -2 al ganar 2 electrones. Por lo tanto, se redujo y actuó como un agente oxidante. Espero que este video te ayude a entender este tema. Si es así, házmelo saber con una manita arriba. Y como te decía al inicio, con esto terminamos el curso de Química para Educación Secundaria. No sé si seguiré subiendo más videos, por el momento me desconectaré un rato para pensar si seguirá un nuevo rumbo o no este canal. De todos modos, te leo en los comentarios si tienes algo que compartirme. Ha sido un gusto tener esta experiencia y compartir contigo estos videos. Me despido por ahora. Un abrazo. Chau, chau. Anterior,